¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo del canal os traigo un pequeño consejo para conseguir las mejores presiones posibles en vuestro car particular. Muy importante, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de neumáticos llevamos, si llevamos un compuesto duro, blando, la marca, informarnos con el fabricante o distribuidor de cuáles son las presiones en caliente óptimas, que al final son las relevantes, y dos, informarnos básicamente hablando con los usuarios del circuito donde vamos a rodar, cuáles son las presiones particulares o normalmente utilizadas en ese tipo de asfalto. ¿Por qué es importante hablarlo? Porque puede variar muchísimo de un circuito a otro, dependiendo del grano de asfalto que haya en el suelo, lo que vaya a necesitar la rueda. Solo para poneros un ejemplo, en circuitos de carácter nacional, circuitos grandes, utilizamos unas presiones normalmente con la vega blanca, que es con el neumático que se rueda, más o menos de entre 0,48 0,50 en frío, entonces para terminar más o menos a 0,75 0,80. Para que os hagáis una diferencia, en circuitos más pequeñitos, ya de carácter comarcal o de carácter autonómico, ¿vale? Que el grano quizá es más viejo o no tiene la misma calidad, ya estamos utilizando presiones mucho más altas, como incluso 0,8 en frío o 0,9 en frío. Claro, esto en términos de poner el car a punto nos puede ser un gran hándicap. Tenemos que tener en cuenta que al final el neumático es la única parte del car que toca el suelo directamente, por lo tanto es un elemento del car que tenemos que tener muy bien controlado, y si queremos básicamente que el car funcione bien y poder encontrar unos buenos setups en él. En el vídeo de hoy también lo que veremos pondremos las presiones ahora en frío y saldremos a pista, haremos unas pocas vueltas y veremos el cambio de presiones que va a haber en todos los neumáticos. Entonces hoy lo que haremos será un pequeño inicio de cómo encontrar la presión correcta en nuestras ruedas, empezando un día de entrenamiento. Lo primero que haremos, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a colocar las presiones todas a la misma presión. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar para ver si hay ruedas que cogen sobrepresión, hay ruedas que se quedan cortas o hay ruedas que están en la presión justa. Es lógico entender que cada rueda tiene una presión distinta, porque cada rueda tiene una exigencia distinta. No es lo mismo las ruedas del tren trasero, que es de donde sale la tracción de todo el car y donde vamos a generar más apoyo en las curvas, que el tren delantero. Pero también tenemos que entender que no es lo mismo la parte izquierda que la parte derecha del car. Normalmente los circuitos ruedan al sentido horario, por lo tanto vamos a entender de que la parte izquierda, la rueda izquierda delantera y la rueda izquierda trasera son las que van a tener más exigencia en el circuito. Cada circuito es distinto, tiene curvas de más o menos velocidad y esto puede depender muchísimo, pero en norma general, el 80% de los casos, la parte izquierda le pondremos menos presión que la parte derecha. Para tener una medición real, lo ideal sería tomar las presiones fuera del alcance del sol. Al final el sol irradia temperatura y esto lo que va a hacer va a ser distorsionar la temperatura del aire interna del neumático y por lo tanto su presión. Por lo tanto, siempre que tomemos las presiones, intentar como mínimo estar techados para que el sol no sea un condicionante. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, cuando tomemos las presiones en caliente, o sea, una vez paremos de la tanda para analizar la presión en caliente, que al final es la importante, es la que nos va a decir en qué régimen de trabajo estamos en pista, hay que hacerlo rápido. No podemos entrar poco a poco ni hacer una vuelta de entrada a boxes muy lenta, porque si no vamos a distorsionar el resultado. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar a media velocidad, lógicamente respetar los límites de velocidad dentro del box, tampoco hace falta volverse loco, pero sí llegar de una manera un poco ligera al manómetro, y si tenemos un mecánico que nos la tome o alguien que nos ayude, que lo haga él mismo, y si no, nos bajamos del car de una manera ligerita y empezamos a tomar presiones solo haber parado el car, sin que el sol sea un condicionante, sin que la presión y temperatura de los neumáticos baje demasiado, y a partir de allí podremos analizar y trabajar para la siguiente tanda conseguir una mejor presión. Muy importante también las percepciones que nosotros tengamos en pista.
Dependiendo del día, la temperatura, la época del año, puede variar muchísimo la sensación que tengamos y también el tipo de tanda. No es lo mismo hacer una tanda de crono, que son 5 minutos que necesitamos poner la rueda rápido en temperatura y rápido en presión, que buscar una presión para hacer una carrera de, por ejemplo, 15-20 vueltas, que necesitamos una subida más escalonada de la presión y no llegar a sobreestresarlo demasiado pronto. En casos de entrenamiento, lógicamente, no es una carrera y no nos marcan en vueltas, pero sí que no es lo mismo hacer una tanda de 10 vueltas sin parar que hacer una tanda de 10 vueltas sabiendo que vamos a parar entre medias para probar alguna cosa. Entonces, son pequeñas cositas que tenemos que tener en cuenta si queremos conseguir buenas presiones en todo momento en nuestro car. Como hemos comentado, en la primera tanda lo que haremos será colocar las mismas presiones para todas las 4 ruedas, todo y que sabemos que las de apoyo van a tender a tener algo más de sobrepresión y sobrecalentamiento. Empezamos con eso para saber un poco a partir de la segunda tanda dónde tenemos que ir tirando. La primera, por ejemplo, la podemos poner todas a 0,54, ¿vale? Una presión un pelín alta, ahora en épocas de verano. Pues nada, una vez dicho esto, solo me queda equiparme para salir a pista, calentar motor, hacer repaso de todo el chasis antes de salir para no tener percances. Por aquí os dejo el último vídeo donde lo comentamos y a partir de aquí solo nos queda que dar un poquito de gas. ¡Vamos allá! Una vez que hemos terminado la tanda, rápido coger el manómetro. Lo que podemos analizar de esta primera toma de presiones, de la primera tanda, es que las dos ruedas traseras han alcanzado la presión óptima para rodar, han estado dentro del margen aproximado de 0,75 a 0,80, sí que les haría falta quizá un pelín de presión. Lo que hemos visto es que realmente las dos ruedas delanteras sí que se han quedado un poco bajas de presión y fuera de la presión óptima para rodar. Entonces, para subsanarlo, lo que tendríamos que hacer en la siguiente tanda sería básicamente subir un poco las presiones, un poco proporcional, y a partir de aquí probar a la siguiente, también teniendo en cuenta si la temperatura ambiente ha cambiado, si la pista sigue en las mismas condiciones, pondremos unas presiones un poquito más altas. Por ejemplo, la parte trasera podríamos mantener el 0,54 en la rueda de apoyo trasera, podríamos poner en el lado derecho trasero 0,55, en el lado izquierdo, o sea delantera de apoyo, podríamos subir un poquito la presión a 0,56 a 0,57, y sí que la que hemos encontrado que realmente estaba fuera de régimen de trabajo es la delantera derecha. Entonces esta sí que tendríamos que subirla tranquilamente a 0,6 para intentar que estuviera dentro del régimen de 0,73, 0,78 en términos de trabajo en pista. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido
útil este contenido para aprender un poquito más sobre las presiones y sobre los neumáticos de nuestros cars, para encontrar un punto óptimo de pista y demás, para tener un mejor confort dentro del car cuando estemos allí. Y nada, solo nos queda pediros que si os ha gustado el contenido, darle like, suscribiros al canal y os espero aquí para un nuevo vídeo. Hasta entonces, gas.